Bueno, pues son las 10, como siempre, puntuales. Vamos a comenzar este último webinar de los Bornai Webinars que hemos preparado para vosotros en este periodo de confinamiento. Esto no quiere decir que terminemos aquí con los webinars. Esto quiere decir que el ciclo que habíamos preparado para estos días lo finalizamos aquí, pero seguramente haremos actividades de este tipo a lo largo de lo que queda del año, porque va a ser muy difícil volver a vernos presencialmente, al menos durante los próximos meses. Así que seguiremos manteniendo el contacto a través de este medio. Gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos. Esperamos haberos aportado y esperamos aportaros hoy con este último webinar nuestro sobre nuestra aplicación bPlanner. Os dejo con Juan de Dios para que os dé la bienvenida a todos. Hola, buenos días. Bienvenidos un día más. Y como decía Carolina, ya en este último día de webinars, gracias a todos por estar ahí. Hoy volvemos un poco con Bornai y principalmente con instalaciones aisladas. Vicente nos va a explicar cómo utilizar nuestra herramienta de dimensionado bPlanner, que además han introducido ahora recientemente algunas mejoras y seguimos trabajando por mejorarlas y que, bueno, ahora nos explicará él cómo podemos dimensionar una instalación aislada con los diferentes elementos y productos que Bornai distribuye. Nada, Vicente, gracias por prepararlo y adelante, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Vale, bueno, primero que nada quiero daros la bienvenida, daros las gracias a todos por asistir. Espero que estéis todos bien porque ahora mismo estamos en una situación complicada, pero bueno, esto pasará y quedará en el olvido, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, como ha dicho Juan, vamos a hablar hoy del bPlanner. Es una herramienta para calcular dimensionados de instalaciones. ¿Y en qué se diferencia con otras herramientas que hemos estado viendo estas semanas, como con SMA, con SolarEdge y demás? Nuestra herramienta se trata para hacer únicamente dimensionados de instalaciones aisladas, con los productos que Bornai distribuye, como ha dicho Juan, ¿vale? Entre ellos pues tenemos los aerogeneradores de Bornai, lógicamente, los paneles solares y baterías MI. De Victron tenemos inversores, cargadores, etcétera, baterías y demás. De SMA también inversores, sobre todo electrónica. De Bayer, baterías de plomo ácido. Con Discover tenemos baterías de litio de bajo voltaje. Pylontech también tenemos baterías de litio. Sunrise y Amerisolar son marcas de paneles solares. Y Schneider Electric, pues, reguladores y inversores y demás. La ventaja de bPlanner, que es gratuito, es una aplicación que tenemos en la página web, no se necesita ninguna cuota ni nada, es totalmente gratuito. Es rápido, ya lo veréis, que es muy fácil y es muy cómodo de utilizar. ¿Por qué hacer un dimensionado? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer siempre que tengamos que hacer una instalación, porque es importante presentarle al cliente una opción, un estudio de lo que va a ser su instalación. Entonces, vamos a tener una buena planificación de todos los consumos, de todo lo que necesita esa instalación para poder llevarla a cabo. Con eso se van a conocer los costes, el alcance de la instalación, incluso la viabilidad. Pues se puede estudiar si va a ser viable o no. Es una herramienta comercial muy potente porque de cara al cliente somos capaces de presentarle todas las opciones que necesita para su instalación, depende de la demanda que necesite, pues todos los recursos que van a ser necesarios para hacerlo. En cuanto a la protección del instalador frente al uso indebido, esto es muy importante porque si nosotros presentamos un informe con el dimensionado de la instalación, podemos hacer que el cliente no lo firme y si luego a posterior el cliente hace un uso indebido, por ejemplo, añade más consumos o no respeta lo que se presentó en su momento al hacer el informe, pues queda demostrado que esa instalación no fue hecha para eso, entonces no es válida, ¿vale? Algunas mejoras que se han hecho en la versión 2.0, han actualizado todos los productos actuales que hay ahora mismo en la tarifa de Bornai. Se han introducido las baterías de litio de bajo voltaje que no estaban incluidas. Ahora mismo se tiene en cuenta la temperatura máxima y la temperatura mínima de la instalación para el cálculo de reguladores solares, que antes no se tenía. La aplicación calcula las series y paralelos a colocar en los reguladores, que antes tampoco se hacía.
y se pueden detallar consumos diferentes según los meses. Pues, por ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una casa como si fuera una vivienda de verano, vamos a ver que tenemos diferenciación en los consumos de invierno y verano, ¿vale? Pues todo esto es lo que vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo práctico real. Las opciones, pues bueno, uno, si no da tiempo, haremos alguno más, ¿vale? Opciones disponibles que tiene la aplicación, variaciones respecto al cálculo original, vamos a hacer algunos cambios que se pueden hacer si vemos que no nos gusta el resultado que nos da. Veremos que hay un manual de instrucciones, un ejemplo que está en la web también, y luego al final, pues dudas, consultas, sugerencias que tengáis. ¿Vale? Pues ya directamente vamos a meternos en el BiPlanner. Pues el BiPlanner está en nuestra página web, entramos en bornai.com, y arriba a la derecha veis un icono que pone BiPlanner. Pinchamos aquí, y aquí pues ya nos aparece la pantalla del BiPlanner, ¿vale? Nos saca aquí una pequeña explicación de que es prácticamente lo que he dicho ya, pues que es fácil, rápido y cómodo. Aquí tenemos un manual de instrucciones, que lo podéis abrir, es un PDF. Nos da un presupuesto de la instalación, que luego veremos también. Incluso tenemos un ejemplo aquí, que se puede descargar por si tenemos alguna duda de ver qué es la herramienta y cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues directamente le damos a quiero comenzar ya. Y ya lo primero que hace nos muestra el mapa para que le digamos dónde tenemos nuestra instalación. Pues para hacerlo fácil, vamos a ir a nuestras instalaciones. Y aquí nadie nos puede decir nada. Vale, vamos a aumentar un poquito porque no se ve. Esto sería nuestra nave, pues vamos a decirle que la instalación la vamos a hacer aquí, ¿vale? Vamos a suponer que lo tenemos aquí. Yo le he puesto la dirección, o sea, el nombre, podríamos poner coordenadas o incluso la dirección, pues calle tal, calle Avenida Valencia, y el navegador nos lo mostraría, ¿vale? Todo lo que vamos a ir introduciendo, o sea, todo lo que podemos hacer nos lo explica aquí arriba, en cada página, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la ubicación, le damos a siguiente. Ahora nos dice que definamos la parcela. Pues vamos a definir, por ejemplo, la parcela, vamos a decir que es desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Por ejemplo, podemos modificar, imaginamos que este punto, pues, podemos hacer aquí. Incluso si vemos que nos hemos equivocado, aquí abajo tenemos un botón que dice borrar el área seleccionada y lo podemos borrar, ¿vale? Pues lo volvemos a marcar. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, así. Bueno, pues ya tenemos el área, incluso nos marca la superficie total del área que hemos marcado, ¿vale? 4.200 metros. Le damos a siguiente. Y ahora nos dice que definamos el tejado. Pues vamos a hacer un ejemplo diciendo pues, que es todo el tejado de la nave, ¿vale? Vamos marcando puntos. Vale, pues aquí nos está diciendo que tenemos una superficie de 916 metros cuadrados para paneles solares y demás. Vale, pues si lo vemos correcto, avanzamos, si no, pues modificamos los puntos como ya os he dicho antes. Ahora nos dice que definamos obstáculos. Esto es importante porque si tenemos un árbol o un edificio cerca que nos puede provocar sombras, el programa corrige y aplica una corrección que reduce la potencia o sea, la potencia que van a generar los paneles solares o incluso los aerogeneradores. Vamos a, por ejemplo, poner que tenemos aquí un árbol grande y que tenemos aquí árboles pequeños. En principio, para este cálculo creo que no van a afectar porque están un poco lejos de donde está la fachada para paneles. Entonces, de todas formas, como os he dicho, aquí siempre tenemos una explicación, árbol pequeño, nave industrial, pues mira, podemos pintar aquí las naves industriales. Vale, bueno, pues lo dejamos así y le damos a siguiente. ¿Qué tipo de instalación? Indícanos cuál es el uso principal de la instalación. Tenemos aquí varios usos, por ejemplo, vivienda pequeña, vivienda mediana, vivienda grande, casa rural, granja, telecomunicaciones. Para este ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer vivienda grande, ¿vale? Entonces, damos a siguiente. Y la plataforma lo que hace es directamente nos carga unos consumos preestablecidos que no tienen por qué ser los que no tienen nuestra instalación real. Entonces, damos un repaso, pues, por ejemplo, mi instalación pues, sí que tiene depuradora, pero tiene, por ejemplo, vamos a meter otro consumo que aquí no veo.
pues tenemos aire acondicionado y aquí no nos lo ha puesto, ¿vale? Pues vamos a buscar a ver si hay un aire acondicionado. Pues tenemos un aire acondicionado de 2200 frigorías, ¿vale? Y no lo usamos siempre, lo usamos, por ejemplo, en verano solo. Y además tenemos 2 unidades en vez de una. Pues ponemos 2 unidades, lo tenemos 3 horas de uso y solamente lo usamos los meses de verano. Pues, mayo, vamos a dejar mayo, junio, julio y agosto. ¿Vale? Podríamos también, creo que teníamos una bomba de piscina, una bomba de agua, pues por ejemplo vamos a hacer lo mismo, lo tenemos solamente los meses de verano, ¿vale? Esto lo vamos a dejar hasta septiembre y está 3 horas al día. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, tenemos un consumo que no está catalogado en estos de aquí. Pues tenemos la opción de incluso crearlo. Entonces vamos a hacer un electrodoméstico personalizado. Echamos aquí. Electrodoméstico personalizado, pues no sé, por ejemplo, tenemos una hormigonera. Pues estamos haciendo obras continuamente. ¿Vale? Y el consumo son 1000 vatios, ¿vale? Y la usamos 1 hora al día y la usamos, pues, por ejemplo, la usamos, no siempre, la usamos también en junio y julio, ¿vale? Pues, para que veáis la potencia que tiene la herramienta, porque podemos ir añadiendo consumos y hacerlo tan real como queramos, ¿vale? Suponemos que ya lo tenemos esto más o menos claro. ¿Veis? Aquí nos saca la potencia total, o sea, sería la potencia pico, que sería si todos los consumos estuvieran conectados al mismo tiempo, ¿vale? Y al mismo tiempo nos dice en kilovatios hora, en vatios hora mejor, al día el consumo que tenemos, ¿vale? Si este paso lo vemos correcto, pues pasamos al siguiente. Si no, pues vamos haciendo correcciones en función de lo que necesitemos. Le damos al siguiente. Y aquí ya el sistema nos dice que configuremos la instalación. Nos da un tipo de instalación por defecto, nos saca un 30% de eólica y un 70% de solar por defecto. En función de la instalación que queramos hacer, pues podemos variarlo. De momento lo vamos a dejar así para ver qué es lo que nos muestra. Después en tipología tenemos reguladores PWM y MPPT. Por defecto saca el MPPT, que es el que más se utiliza ahora. Y para instalación, como en este caso que va a ser una instalación un poquito grande, pues es más recomendable. Nos permite también cambiar la inclinación de los paneles desde 0 grados, 30, ¿vale? En principio, para la zona que estamos, con 30 grados es suficiente. Que sepáis que se pueden hacer correcciones también. Nos deja seleccionar el tipo de baterías. Por defecto viene la batería monoblock o PZS, son baterías de plomo ácido abierto, ¿vale? Pueden ser también selladas o incluso de litio, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo con baterías de PZS, de plomo abierto, ¿vale? Nos deja seleccionar también los días de autonomía. Por defecto, carga 3 días de autonomía, que es lo que nosotros recomendamos que se utilice, porque es común tener, sobre todo en invierno, tener 3 días sin sol ni viento. Pues entonces, en ese caso, que la batería sea capaz de aguantarnos el consumo de la estación durante esos 3 días, ¿vale? Si pasan más de 3 días y no tenemos ni sol ni viento, pues se recomienda siempre tener un grupo electrógeno que arranque de forma automática y así hace que la instalación se comporte correctamente, ¿vale? Aquí otras opciones que nos deja elegir que sea con cargador. Recomendamos siempre que sea con cargador, por lo que he comentado antes. Si podemos tener más de 3 días sin sol ni viento, pues entonces tenemos un grupo electrógeno y entre automáticamente a cargar la batería si eso ocurre. Podemos seleccionar que sea trifásico. Nos deja también forzar voltajes de la instalación a 12 voltios, a 24, a 48. De momento lo vamos a dejar tal cual. Incluso nos deja variar el rango de temperatura de la instalación. En este caso, este rango es correcto, pero podemos tener una instalación que está en un sitio muy elevado, por ejemplo, y tiene una temperatura en algunos momentos del año más baja. Pues podemos variarlo hasta menos 40 grados, ¿vale? En este ejemplo, pues lo vamos a dejar en menos 10 y a 40, que nos puede ser más que suficiente. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos saca. Vamos al siguiente. Y aquí ya nos pide un poco de información, ¿vale? Nos dice que le pongamos un nombre al proyecto, pues vamos a poner, como estamos viendo que es una casa, pues, casa de verano, ¿vale? Nombre. Correo. Tenemos que aceptar las condiciones de política de privacidad. Podemos desear que recibir comunicaciones de Bornai. Incluso podemos seleccionar
que un comercial nos contacte, ¿vale? Porque esta herramienta está abierta a todo el mundo. En principio está más orientado a instaladores, pero puede ser que algún particular entre en la página web y se ponga a hacer un dimensionado. Entonces, llegado a este punto, puede solicitar que se ponga en contacto un comercial, y entonces el comercial lo que haría sería darle una vez se ha hecho el estudio, se ve la zona donde está el cliente final, pues le daría a un instalador de confianza esa instalación, ¿vale? En mi caso no hace falta esto. Damos al siguiente. Y aquí la pantalla nos muestra un resultado de un primer estudio de lo que el sistema calcula, ¿vale? Como hemos visto antes, teníamos un consumo de 28 kilovatios hora día, que es una extracción bastante grande, unos 10 kilovatios pico de consumo. Nos ha calculado la batería para 3 días de autonomía de 2300, nos ha estimado un viento de 3,68 metros por segundo y una insolación de 4,49, ¿vale? Bueno, estos son los datos que le hemos introducido, los 3 días, y aquí nos saca lo que el sistema considera que sería lo más óptimo, ¿vale? Nos ha sacado dos aerogeneradores, 12 paneles solares, un regulador, baterías de 2600 amperios, ¿vale? Porque estamos por encima, y 2 inversores de 10.000. Vale, pues aquí que sepáis que podemos hacer algún cambio. Por ejemplo, en este caso, pues 2 aerogeneradores, pues creemos que con un aerogenerador nos podría ser suficiente. Pues vamos a modificar la instalación y aquí vamos a decirle que queremos solamente un aerogenerador. Entonces, le decimos que vamos al 90% de solar y ya nos deja cambiar el aerogenerador, ¿vale? Pues vamos a poner un aerogenerador del 25.2. Vale, nos saca 15 paneles de 660, un regulador. Incluso veis que tenemos opciones para cambiar los paneles. También nos deja cambiar el regulador. Y a las baterías incluso, pues mira, pues yo en esta instalación, estos son los consumos que hemos determinado ahora mismo en un principio, pero tenemos previsto hacer una caseta añadida al lado y queremos por lo menos que la batería sea más, o sea, tenga potencia suficiente para abarcar ese consumo. Pues le vamos a decir que quiere una batería más grande, por ejemplo. Pues marcamos la batería más grande, ¿vale? El inversor, aquí me está diciendo que tenemos 10 kilovatios pico de consumo y me está sacando 2 inversores, pero yo puedo querer, en vez de 2 inversores, quiero uno de 15 kilovatios. Se puede cambiar sin problema, ¿vale? Todos estos son los cambios que podemos hacer. Si ya queremos hacer algún cambio más grande, pues tendremos que ir hacia atrás, cambiar los consumos, por ejemplo, y volver. O sea, podemos ir hacia atrás y hacia adelante todo lo que queramos, ¿vale? Bien, entonces si ya hemos hecho los cambios que creemos pertinentes, pasamos a que nos saque el informe completo. Vale, pues lo que nos saca es un informe, ¿vale? Casa de verano, nos saca, bueno, nos pone el nombre de quien ha hecho la referencia, por si tenemos alguna duda, luego podemos contactar con Bornay y decimos, esta referencia de Bplanner y tengo esta duda, pues enseguida entramos y lo vemos, ¿vale? Nos hace una pequeña descripción de lo que es la instalación, pues de qué se compone la instalación aislada, los componentes que tiene, pues el aerogenerador, qué es lo que hace el aerogenerador, pues genera la electricidad a partir del viento, los paneles solares, el regulador, cada uno la función que tiene, nos hace una breve descripción, ¿vale? Nos saca una imagen del emplazamiento de la instalación, con el título que hemos puesto, con las coordenadas, los metros de la parcela, la superficie también del tejado que hemos marcado o la superficie para los paneles solares y demás. Nos saca una estimación de lo que sería la producción, separado entre, bueno, ahora mismo estamos viendo el viento, la velocidad del viento y la radiación solar, ¿vale? Esto es importante porque estos datos son obtenidos a través de datos públicos de diferentes páginas web y hay que tener muy en cuenta que es una estimación de la producción basada en información, ¿vale? Y no está contrastado con la información real del sitio, ¿vale? Porque no podemos garantizar al cliente que esta instalación al final le va a producir tantos kilovatios al día. O sea, hay que tener muy claro que es una estimación, que la estimación está muy acertada, pero la climatología puede cambiar y esta estimación pues no ser 100% real, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. En cuanto a los consumos, pues nos hace también un breve resumen. Aquí si miramos a la derecha, nos aparece que, por ejemplo, la hormigonera que le hemos puesto, nos aparece solo en junio y julio. O sea, nos hace diferenciación de los consumos en función de los meses, ¿vale? El aire acondicionado, pues lo mismo. Le hemos dicho que tenemos 2 de 1350 vatios, 3 horas, solamente los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¿vale? Pues el resto de consumos, pues alumbrado, demás. Pues cada uno
hace el cálculo de la potencia, mejor dicho, de la energía diaria y al final nos saca el resumen, ¿vale? Entonces, en función de eso, vemos lo que el dimensionado de lo que necesitamos para abarcar ese consumo, ¿vale? Pues nos ha sacado el aerogenerador que nosotros hemos cambiado y en función de la velocidad del viento nos saca una estimación mensual de la producción que sacaría, ¿vale? Por meses. O sea, por meses nos diría la producción diaria que sería capaz de dar esa... Pero está separado por meses, como os he dicho. Vale. En la energía solar, pues ocurre lo mismo. Tenemos separado por meses y cada día nos dice lo que sería capaz de producir esta parte solar. Hace un intercambio entre los consumos y la producción, o sea, los compara en la misma tabla, las necesidades, la producción eólica, la producción solar, la línea, y nos saca aquí la gráfica, ¿vale? La línea negra sería el consumo que tenemos y la línea roja y la línea verde es la producción. La línea roja es la solar y la línea verde es la eólica. Si vemos, lo que hace el sistema es que la producción sea siempre superior al consumo diario, ¿vale? El consumo que se tiene diario. De esta manera garantizamos siempre el abastecimiento de energía en la instalación, ¿vale? Y aquí nos muestra el resto de productos que va a tener la instalación. Pues en este caso nos ha sacado un regulador de 150 voltios, 85 amperios, unas baterías de 48 voltios, 3 días de autonomía, nos saca las capacidades también, el modelo, el inversor, como le hemos cambiado, es un inversor de 15 kilovatios, bueno, 15 kilovoltiamperios, por eso nos pone aquí 12.000 vatios. Nos saca un esquema de la instalación. Aquí nos explica también el número de paneles en serie y en paralelo, ¿vale? Nos saca la tensión la tensión mínima y tensión máxima en función de la temperatura. Eso es importante, ¿vale? Para el cálculo del panel. Vemos que estamos siempre dentro del rango del panel. Nos saca todo, pues, las baterías en forma gráfica, ¿vale? Al final nos saca una lista de materiales. Incluso tenemos un enlace a cada uno de los productos. Esto de aquí lo vamos actualizando continuamente y bueno, ahora mismo pues, hay paneles que no aparecen el enlace, pero bueno, esto, como os he dicho, vamos actualizando y van saliendo, van apareciendo aquí, ¿vale? Una información legal y demás. La otra ventaja que tenemos aquí es que este sería el informe genérico, ¿vale? Pero tiene opciones de personalización, ¿vale? Entonces, porque el objetivo de aquí es luego descargarlo en un PDF y poder presentarlo al cliente y lo que os he comentado, pues lo ideal es que ese cliente nos lo firme y tengamos esa seguridad de que esta instalación se ha diseñado específicamente para estos consumos y para este criterio, ¿vale? Si luego el cliente no lo utiliza de esa forma, pues lógicamente la instalación puede que no le funcione bien y no podrá decirnos que es porque está mal montada o está mal hecha o está mal dimensionada, sino es porque él no la ha hecho bien, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la edición del informe, pues abrimos aquí, pinchamos el botoncito que pone aquí editar y aquí lo primero que nos dice, añade tu logo. Pues vamos a seleccionar un logo, yo creo que tengo aquí uno, sí, el logo. Nos dice aquí que tiene que ser una imagen como máximo de 1 megabyte y de 500 por 160 píxeles, perdón. Vale. Más cosas que podemos cambiar. Vamos abajo del todo. Podemos personalizar el presupuesto, ¿vale? Porque si no se hace así, pues tendríais que presentar, aparte del informe, un presupuesto vuestro de lo que sería el material de la instalación, ¿vale? Pues, por ejemplo, me lo voy a inventar, de precios no sé prácticamente nada. Pues no sé, panel solar, no sé lo que puede valer, 200 euros. El soporte de paneles, no sé tampoco, pero bueno, creo que está 100 euros o así. El aerogenerador tampoco sé lo que vale. Vicente, allí, por ejemplo, el precio es el precio unitario, es decir, el panel solar hay que considerar un precio unitario del panel. Si cada módulo vale 100 euros, por decir algo, indicar vale. 100. Vale. No es el cálculo de los 16. Exactamente. Luego él hace la multiplicación de los 18 módulos o los 15 que te salen en pantalla por los 100, que serán los 1500. Vale, correcto. Muy bien, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aerogenerador, pues no lo sé, lo que os he dicho, el precio yo no entiendo mucho, pues pongo valores orientativos para hacer el ejemplo. La torre, pues no sé, así. El inversor, pues lo mismo, no sé, ¿vale? Pues lo invierto. 1000, el regulador, pues no lo sé, ponemos eso. Ya, pues lo mismo, ¿no? Aquí
Esto solamente son los materiales, pero podemos añadir líneas, imaginemos que en este caso no, pero imaginemos que esta instalación, pues, bueno, vamos a poner lógicamente la mano de obra, ¿vale? Nada, aquí pues, vamos a dar 1.500 euros. Podemos introducir incluso otra línea. El transporte. Llévalo en el helicóptero, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Pues 500 euros. ¿Vale? Y al final nos calcula el total de la instalación, ¿vale? Bueno, hay que poner el IVA que viene al 0. Más cosas, condiciones de venta. Pues aquí podemos poner plazo de entrega inmediato. Pues voy a ir añadiendo aquí todo lo que vosotros consideréis. Esos parámetros son editables, es decir, si no se toca nada no aparecerán, pero si se toca aparecerá reflejado en el informe. Se puede quitar todo, si no queremos forma de pago se puede quitar y se puede añadir lo que queramos. Es como un procesador de texto. De hecho, arriba, Vicente, que te lo has saltado, sube un poquito. No, demasiado, en el presupuesto. Ahí vale, pone sí, datos del distribuidor. Ahí podéis hacer lo mismo. Instalaciones Juan, instalaciones Antonio, lo mismo. Poner vuestra dirección, el teléfono y aparecerá reflejado en el informe. Eso es. Vale, yo creo que aquí ya está más o menos todo. Aquí nos hace un aviso legal. Bueno, si ya lo tenemos todo bien introducido, pues directamente le damos a descargar. Vale, sí, vale, sí. A ver, guardar, correcto. Y una vez está guardado, pues ya podemos descargar. Vale, ya nos aparece el logotipo. Podemos dar a descargar. Está esperando. Está pensando, vale. Vale, pues lo vamos a guardar aquí, por ejemplo. Y lo abrimos. Y aquí tenéis el informe en PDF que podéis imprimir y podéis enviar al cliente con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Aparece vuestro logo, como hemos visto, la referencia, incluso el nombre, bueno, el nombre aparece más abajo en el presupuesto. Todo lo que hemos visto de la parcela y demás, pues todos los datos que hemos ido viendo aparecen en el informe, ¿vale? Energía tal, la producción, la gráfica que hemos visto, los componentes, el esquema, el logotipo, los datos del distribuidor, aquí sí, ¿veis? Aparece el presupuesto, las condiciones, todo lo que hemos introducido y la información legal, ¿vale? Como os he dicho, este documento se le presenta al cliente, se le hace que lo firme y con eso ya tenemos la seguridad de que esa instalación está diseñada y está calculada para esos consumos. Si luego el cliente hace un uso indebido de ella, pues se le puede demostrar que eso no era lo correcto, ¿vale? A ver, como veo que vamos un poco bien de tiempo, si os parece bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vale, pues volvemos al principio. Vamos a hacer otra configuración. Volvemos aquí, vamos al Biplanner. Lo mismo, quiero comenzar ya. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a hacer, vamos a poner la misma ubicación para no... Lo vamos a hacer aquí, correcto. Vamos ahora un poco más rápido. Siguiente. Ahora vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Vamos a hacer aquí. Vale, definimos la parcela. Siguiente. Un poco. Vale. Pues vamos a hacer, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí. Vale, pues aquí tenemos superficie suficiente. Vale, siguiente. Bueno, pues lo mismo aquí, pues ponemos los obstáculos que tengamos, ¿vale? Damos al siguiente. Y ahora, por ejemplo, pues antes hemos elegido una vivienda grande, pues vamos a elegir que vamos a poner, es una torre de telecomunicaciones, ¿vale? Para ver la diferencia entre una instalación y otra. Vamos al siguiente. Aquí nos saca lo mismo, pues unos consumos por defecto. En este caso, pues si os parece, pues vamos a cambiar alguna cosa o equipo de refrigeración, pues vamos a hacer que solo trabajen en verano. Y que tenemos equipos electrónicos que consumen más. Incluso vamos a crear un otro consumo, pues una antena GPRS, por ejemplo.
consume 500 vatios y está, pues, perdón, está 10 horas, ¿vale? Y esto está a las 20, siempre, ¿vale? Bien, pues damos a siguiente. Esta instalación va a ser grande, ¿eh? 53 es una instalación que tenemos poco consumo, o sea, poca potencia pico, pero mucho consumo en total, ¿vale? Entonces va a salir una batería muy grande y seguramente un inversor pequeño, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos hace. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer que sea solamente solar, por ejemplo. Y vamos a decir que los queremos con baterías de gel, por ejemplo. Y vamos a hacer aquí, por lo que sea, pues la inclinación tiene que ser de 15 grados porque suponemos que tenemos un tejado que está a 15 grados y lo queremos poner directamente en el tejado, ¿vale? Y por la potencia, bueno, en este caso no mucho, pero bueno, para ver el ejemplo vamos a hacer, bueno, dejamos así con cargador, ¿vale? Y vamos a forzar a 48 voltios, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente. Lo mismo, nos dice que pongamos un nombre. El correo, aceptamos. Y damos a siguiente. Aquí, pues lo mismo, nos hace el primer dimensionado, ¿vale? Y nos dice que aquí necesitamos 4 baterías de la más grande. Claro, fijaros, ya os había dicho que la batería sería muy grande porque tenemos mucho consumo, aunque la potencia pico es pequeña. Aquí lo que ocurre, al ser una torre de telecomunicaciones, tenemos consumos que son prácticamente esos 3.000 vatios las 24 horas, ¿vale? Pues aquí, pues lo mismo, una batería de 4.300 amperios, que aquí nos está dando la solución de una 4.500, ¿vale? La temperatura y demás, pues lo mismo. Aquí nos ha sacado este inversor, pues podríamos elegir otro tipo de inversor, el que queramos, por lo mismo. Si queremos, tenemos más potencia pico que solamente incluso es muy esporádica, pues ponemos un inversor de 8.000, por ejemplo. Y no es lo mismo. Podemos sacar el informe y aquí tenemos la misma información que tenemos antes, ¿vale? A ver, quiero hacer otro que no me salga con tanto consumo. A ver, vamos a ver. Haz uno a la inversa, por ejemplo, una granja que tienes mucho consumo pico, pero muy puntuales. Son pocas horas. Vale, pues vamos a hacer. Potencia pico elevada, pero poco consumo diario. Correcto. Pues es una herramienta que es muy sencilla y con pocos clics pues, nos da una versatilidad muy grande, ¿vale? Tenemos aquí, vamos al siguiente. Definimos la parcela. Y aquí os podéis entretener. Cuanto más os entretengáis, mejor saldrá el resultado, ¿vale? Lo siguiente. Vale. Siguiente. Ahora, bueno, vamos a poner un obstáculo. Lo siguiente. Y aquí, como ha dicho Jante, pues vamos a coger una granja, ¿vale? Para que tengamos más consumo. Vale, aquí directamente nos saca esto, pero a mí, por ejemplo, en una granja pues se me ocurren más consumos, como puede ser más alumbrados. Por ejemplo, pues directamente aquí, sin crear uno nuevo, pues alumbrado interno, ¿vale? Pues tenemos, vamos a poner que tenemos 30, podemos darle con los simbolitos o incluso escribirlo, ¿vale? Y tenemos 4 horas de uso, ¿vale? Puedes cambiar también la potencia, Vicente, si te pones en... Vale, correcto. Sepáis eso, que tienes las opciones de cambiar. Los parámetros estos son totalmente configurables, ¿vale? Pues, por ejemplo, los ventiladores pues solamente se utilizan en verano porque en invierno no es necesario, pues que sepáis que tenemos la opción de diferenciar. ¿Vale? Pues aquí ya directamente nos está diciendo que tenemos una potencia total de casi 30 kilovatios y un consumo de 65 kilovatios hora día. Esto ya no es como la instalación antes de telecomunicaciones, que teníamos mucho consumo en baterías y poca potencia pico. Aquí ya está más equilibrado, ¿vale? Porque los consumos no son durante las 24 horas. Tenemos 4 horas, una, ¿vale? Son más repartidos, ¿vale? Si damos a siguiente,
En este caso sí que vamos a dejarle un 3070, ¿vale? Vamos a dejar la configuración de baterías tal cual. Pero en este caso, por ejemplo, sí que le voy a forzar que me saque una configuración trifásica, ¿vale? Porque el 30 kilovatios lo más normal es que sea una instalación trifásica, ¿vale? Lo vamos a dejar así, no lo vamos a forzar, pero seguramente no lo va a sacar ya a 48 voltios, ¿vale? Vamos a siguiente. Otra vez pues tenemos que poner el nombre. Ahí, Vicente, en la opción anterior, lo Sí. de cargador, yo siempre suelo decir que si quieres vuelve atrás una página. Sí, pasa que ahora si no pongo el nombre no me deja. Espera un segundo. El correo. Creo que tengo que darle siguiente y luego anterior, ¿vale? A ver, vamos a ver atrás. Anterior, vale. Ahora sí. Dime, Juan, perdona. En la parte de cargador, yo siempre Sí. suelo decir que es importante tener inversor cargador, porque el inversor solamente puede ser que no lo necesitemos prácticamente jamás, pero que nos imaginemos, por ejemplo, un 23 o un 24 de diciembre que nos quedamos a oscuras. Sí. En ese caso, ¿qué hacemos? Conseguir un grupo electrógeno que nos recargue la batería y que tengamos de servicio el día de Nochebuena y el día de Navidad va a ser muy sencillo. Puedes ir al electricista del pueblo o te puede dejar un generador tu cuñado, el albañil, quien sea. Sin embargo, si tenemos un inversor solamente y tenemos ese problema, ya no es tan fácil encontrar un cargador de 80 amperios Claro. que nos dejen un grupo electrógeno, un cargador, cablear y demás. Por lo tanto, por la diferencia tan escasa de precio que tiene el inversor con el inversor cargador, yo siempre digo que es más factible o recomendable inventar siempre con cargador, dejar el enchufe allí colgando si no se dispone del grupo electrógeno y si un día es necesario va a ser muy sencillo coger un generador, conectarle el enchufe y ya tenemos servicio. Perdona el corte. No, tranquilo, tranquilo. Y sí, eso es lo ideal, incluso lo que hemos comentado antes también, que nosotros estimamos siempre unos 3 días de autonomía. Es muy común que tengamos 3 días sin sol y sin viento. Entonces, si tenemos un grupo electrógeno, pues la instalación se puede configurar para que de forma automática se detecte que la batería está baja, se mande la orden de arranque al generador y la batería se recargue automáticamente. Entonces, como dice Juan, es muy recomendable que se compre, o sea, se ponga siempre los inversores con cargador, ¿vale? Vale, pues visto esto, le damos otra vez a siguiente. Como ya hemos introducido nuestros datos, pues ya nos deja avanzar. Vamos a siguiente. Y aquí nos muestra el resumen de equipos que necesitamos, ¿vale? Aquí por defecto pues nos saca 4 aerogeneradores, 35 paneles. En este caso me parecen demasiados aerogeneradores, vamos a hacer un ajuste, ¿vale? Pero ya os digo, esto es a vuestro criterio. En función de la instalación de los requisitos que tenga, pues podemos ir variando lo que queramos, ¿vale? Pues nos bajamos aquí al 90% y ya nos saca 2 aerogeneradores, que me parece más razonable para esta instalación. Nos saca 45 paneles solares con 3 reguladores. ¿Vale? Él, por defecto, hay que tener en cuenta que siempre nos saca la configuración óptima. ¿Vale? Nosotros podemos ir haciendo cambios en función de lo que queramos. Por ejemplo, pues tengo un regulador de 250, pues podemos cambiar. O sea, aquí podemos hacer los cambios que nosotros consideremos, ¿vale? O lo que hemos visto antes de las baterías, o incluso los inversores. Cualquier cambio que podamos hacer aquí, el sistema lo recalcula automáticamente, ¿vale? En este caso, como hemos visto, que le hemos dicho que sí que tenemos corriente trifásica, nos ha sacado directamente 3 inversores del modelo de 15.000, ¿vale? Podríamos decirle pues, que queremos del 10.000, no queremos, ahora aquí ya nos saca 6, porque la potencia, claro, como son, en realidad son 15 voltios, son 15.000, pero no son 15.000 vatios, son 15.000 voltiamperios, que son unos 12 kilovatios y medio. Entonces, si ponemos 3, vamos bien, pero si lo pasamos al de 10, no lo sacan 6, ¿vale? Entonces, bueno, para esta instalación yo creo que con 3 iría más que bien, pero que sepáis eso, que siempre tenéis la opción de hacer ajustes, ¿vale? Y al final, pues lo mismo, tenemos el resultado en el informe, que es lo que podéis editar, y podéis cambiar el tema del presupuesto y verlo y dejarlo listo para pasarlo a vuestro cliente. ¿Vale? No sé si queréis que veamos algo más o pasamos ya directamente a... Yo creo que visto lo visto, ya podemos pasar a las preguntas y comentarios que han habido por aquí y Vale. que, bueno, hay de todo un poquito, ¿no?
Vale. A ver, por ejemplo, al principio de la presentación, Enric Lacasta, por ejemplo, nos indicaba que se asignan la cantidad de horas, pero no la hora del día en concreto. Ahí, por ejemplo, ya he comentado por el chat que en este caso hablamos de una instalación aislada y como tal tenemos almacenamiento y esa parte, si consumo a las 12 del mediodía o a las 3 de la madrugada, no es importante, porque al final, a diferencia de sistemas de autoconsumo, aquí se trata de dar un servicio y no de generar una energía. En un autoconsumo no tenemos almacenamiento. Por lo tanto, si los consumos están por la noche y la generación está durante el día, obviamente no vamos a poder amortizar la instalación, no vamos a hacer ese porcentaje de autoconsumo. Pero en el caso aislada, yo tengo que sacar de mi batería. La única diferencia a la hora de contemplar los horarios de consumo podría ser hacer un AC coupling o un DC coupling. Es decir, si todos mis consumos están durante el día y por la noche el consumo que tengo es mínimo, pues bueno, puedo hacer un AC coupling, con lo cual consumo, no tengo que hacer tantos pasos, ¿no? Generar, regular, almacenar, convertir y consumir, sino que en un AC coupling harías genero, alterna, consumo y el excedente lo almaceno en baterías. Por lo tanto, aquí generalmente y en muy pocas ocasiones tiene sentido conocer a qué hora. Por eso el sistema, el biplanner, no calcula, no tiene en cuenta las horas del día del consumo, ¿vale? Aquí, Juan, de solamente una puntualización. Como dices, no tiene sentido porque además lo que se hace como es una instalación aislada, lo que se pretende es que la energía, o sea, la demanda de energía que tenemos en el día, seamos capaces de producirla durante ese día. Entonces no tiene sentido que pongamos el consumo es a las 11 de la mañana o a las 12. Sí, fuera por AC coupling. Y lo que sí que me gustaría recalcar es que en sistemas aislados, que cuando se hagan instalaciones con AC coupling, siempre que se pueda, es recomendable dejar una parte de la producción en DC, ¿vale? Porque podemos tener un fallo en la instalación, en el inversor, por ejemplo, por una sobrecarga o un cortocircuito o cualquier cosa, y si solo tenemos los equipos conectados en el bus de alterna, como es el inversor el que ha fallado, no genera la red de alterna, los inversores solares que están acoplados en AC no cargan la batería. Entonces, si tenemos una parte de esa producción directamente en continuo que van cargando la batería, pues la instalación sigue funcionando. ¿Vale? Cuando imaginemos que ha sido por batería baja, pues, tenemos varios días sin sol y sin viento y el grupo no ha arrancado, pues en la peor de las condiciones, ha bajado la batería, el inversor se ha parado. Como se ha parado el inversor, no tenemos bus de alterna, pues al final nada recargaría la batería. Pues entonces, si tenemos parte en continua, pues eso lo soluciona. ¿Vale? Era una puntualización solamente. Correcto. Han habido múltiples preguntas de si el biplanner se puede utilizar para sistemas de autoconsumo. Obviamente es para sistemas de aislada, ¿no? Pero hay, por ejemplo, hay esas puntualizaciones, ¿no? Jordi, por ejemplo, decía, aunque tengamos acumulación, podremos hacerlo en la 3.0 y optar a ir sin baterías, es decir, conectar a red con o sin baterías. Obviamente este sistema es aislado y es con baterías. ¿Se puede hacer conectado a red y hacer autoconsumo? Sí, se puede hacer autoconsumo con estos sistemas porque obviamente tanto Victron igual nos da que la entrada de alterna que tiene el cargador sea un grupo electrógeno que sea la red eléctrica. De hecho, están certificados, tenemos el relé de transferencia, tenemos todo anti-isla y en el caso, por ejemplo, de SMA con el Sunny Island, también tenemos la certificación para el Real Decreto, con lo cual sí se puede hacer. En este caso, como ya he comentado por el chat, la opción es qué días de autonomía queremos. En el caso de una aislada, tenemos que ir a 3 días normalmente, porque hasta 3 días sin sol ni viento puede suceder, y sobre todo en los meses febrero, por ejemplo. Y en el caso de la aislada, de la autoconsumo, siempre tenemos la red eléctrica, con lo cual podemos meter un día de autoconsumo y nos va a dar una batería para poder pasar la noche o la noche y algo de parte del día siguiente. Con lo cual vamos a tener una instalación aislada, interconectada con la red eléctrica. Podemos hacer el anti-isla o incluso verter hacia la compañía y realmente lo único que cambia es que con una instalación de autoconsumo, si se nos va la red eléctrica, vamos a quedarnos a oscuras y con este tipo de instalación, si se nos va la red eléctrica, vamos a seguir teniendo servicio, con lo cual
por la noche o cuando no haya red eléctrica, nuestros electrodomésticos, nuestra vivienda, vamos a seguir trabajando como si no hubiera pasado nada. No sé si quieres añadir tú algo más, Vicente. No, en principio eso es lo que has comentado, que esta herramienta es principalmente para instalaciones aisladas y que si son instalaciones de autoconsumo, pues como hemos visto en los otros webinars que hemos ido haciendo, pues hay otras aplicaciones, tanto de SMA como SolarEdge, como Victron, pues tienes sus propias aplicaciones para calcular, bueno, en el caso de sería SMA y SolarEdge sobre todo, para instalaciones de autoconsumo, que sí que tienen opción con batería, pero son lo que dices, son instalaciones en las que si hay un corte en la red eléctrica se quedan sin suministro. Entonces es puntualizar solamente eso, que hay otras herramientas y que la nuestra está más destinada al tema de instalaciones aisladas. Correcto. Dani nos preguntaba sobre el rango de temperaturas de la instalación. ¿Para qué se utiliza este parámetro? Muy bien, pues esa pregunta es importante. Si queréis, para enseñároslo, vamos a hacer, voy a volver atrás, a ver si me deja volver hacia atrás. Sí, vale, vamos a ver aquí. A ver. Bueno, a ver, incluso creo que en la última lo podemos ver. El rango de temperatura afecta al comportamiento del panel, ¿vale? Si miramos aquí, tenemos... ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Estoy viendo ahí algo raro, ¿no? Sí, has dibujado círculos. Sí, le has debido dar a algo como de la pizarra o algo así, Vicente, pero bueno, ya está. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, aquí tenemos el rango de temperaturas, como lo podemos cambiar. Vale. La tensión del panel varía en función de la temperatura que tenemos, ¿vale? Entonces, hay un punto crítico que es la temperatura mínima, ¿vale? Si fijamos aquí, miramos en la tensión a temperatura mínima, ahora mismo nos está sacando, para esta configuración que tenemos, 221 voltios, ¿vale? Si yo varío aquí, me voy a menos 15, veis cómo la temperatura sube, perdón, la tensión sube. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en los cálculos que se hacen muchas veces con la calculadora pues no lo tenemos en cuenta y luego puede provocar una avería en la instalación. Porque si en este caso no tenemos eso en cuenta y superamos la tensión del panel, del regulador, que son 250 voltios, pues podemos llegar a romperlo, ¿vale? En el caso de los reguladores Victron no somos tan... O sea, no hay tanto problema con la corriente porque el regulador controla y limita. Dice, si tú le pones que hasta, por ejemplo, que saque más de 100 amperios, quieres que saque 115, pues él va a limitar siempre a 100. Pero en cambio con la tensión sí que hay que ser muy, muy crítico porque si te pasas lo podemos romper, ¿vale? Entonces, eso es la cuestión de tener en cuenta la temperatura. Si hacemos otro cambio, por ejemplo, vamos a menos 5, pues vamos a ver que la tensión va a bajar, ¿vale? Es por eso. Entonces lo que se hace es, en función de la instalación donde la vamos a poner, pues más o menos se sabe. Aquí en esta zona, pues en invierno es muy difícil tener menos 10, pero un día puntual al año lo podemos tener. También tienen que ser condiciones muy extremas, porque tiene que ser que tengamos menos 10 grados y además tengamos un sol radiante. Es difícil, pero se puede dar la situación, ¿vale? Pues que sepáis que ese ajuste se debe hacer y que el sistema lo tiene en cuenta, ¿vale? La temperatura, Vicente, es temperatura ambiente, no hay que... Temperatura ambiente. Fino como si están ventilados los paneles. No, todo esto, ¿verdad? es temperatura ambiente. Correcto. Enric, bueno, tenemos a Enric y Antonio que vienen del sector enseñanza y que, bueno, nos ha preguntado varias cosas sobre el Juan, Biplanner. sube tu micro. Sí, decía que tenemos entre nosotros a Enric y a Antonio, creo que es, que trabajan en formación y Sí. que, bueno, pues estaban preguntando algunos aspectos como si el proyecto queda registrado o no queda registrado, si a nosotros recibimos esa información y actuamos de alguna manera y que, bueno, para no molestar ellos desde parte de formación, si utilizan esta herramienta, ¿qué podían hacer? Obviamente nosotros recibimos registro de todos los biplanes que se hacen, solamente actuamos sobre aquellos que se ha hecho clic en el apartado solicito información, es decir, esto está hecho para que los instaladores tengan una herramienta más a la hora de hacer un presupuesto, pero también para que podamos coger esos inputs de usuarios finales. Aquí puede entrar un particular que quiere hacer una instalación en su casa, hacer el dimensionado de lo que necesita y entonces, como no sabe a quién acudir y nosotros tampoco vamos a vender al público, pues decir, solicito asistencia comercial. En ese caso, nosotros actuamos sobre esos biplanes exclusivamente y lo que hacemos es darlo a aquellos instaladores
que están trabajando con nosotros de su zona y decirle, oye, por favor, atiende este contacto que nos ha entrado desde la aplicación Bplanner y que quiere que le digamos cuánto cuesta esta instalación, qué se puede hacer con ella, plazos, etcétera. Y ya vosotros, el instalador en concreto, se pone en contacto con el usuario o con el cliente final. Si, por ejemplo, lo utilizáis en formación, como he dicho por el chat, simplemente pues podéis poner alguna referencia, trabajo de grado, trabajo final de carrera, trabajo de clase, cualquier comentario, que a nosotros también quitamos importancia a ese dimensionado. También para nosotros esta herramienta, al final, de todos los Bplanners que se reciben, lo que nos sirve es también una herramienta estadística. ¿Cuál es el panel más elegido entre los que han hecho Bplanners? ¿Cuál es el inversor más utilizado? Y esto, por ejemplo, te puede ayudar a planificar los stocks que tenemos normalmente o qué productos debemos de trabajar o no trabajar, simplemente para esto. A ver. Nos preguntaba José Sanz si estos proyectos se quedan guardados y se pueden llegar a recuperar en algún momento para seguir terminándolo o para cambiar las opciones que en un momento dado. ¿Qué nos dices, Vicente? Si se quedan guardados, a ver, el informe el cliente se puede descargar y tiene una referencia. Lógicamente el cliente se lo puede guardar, pero y si en cualquier momento se quiere recuperar, nos puede solicitar, por ejemplo, lo ha perdido y lo quiere recuperar, pues nos puede solicitar, pues necesito el informe número tal, y sí que se lo podríamos recuperar. En cuanto a él, por ejemplo, guardarlo en un archivo, es decir, pues el Bplanner tal, y volverlo a abrir, en principio de momento esa opción no está disponible, ¿vale? Pero vamos, que como habéis visto es muy sencillo de hacer y si tenemos la copia en PDF, poco nos costaría volver a hacerlo, ¿vale? De todas formas, lo anotamos como sugerencia y si lo vemos conveniente, pues se puede hacer sin problema, ¿vale? El cliente siempre recibe un email donde le va a indicar ver el informe, con lo cual con ese ahí puedes hacer. Y sí que hay algún atajo para poderlo, que como dice Vicente, lo anotamos como sugerencia y a ver si en próximas versiones se puede activar ese botón de modificar o de hacer algo sobre ese Bplanner. Lo estudiaremos a ver. A ver. José Sanz también nos indicaba que cuando metías un producto nuevo de los desplegables te indica la potencia, número de horas y número de unidades. Ya Sí. lo hemos visto en la presentación que se puede cambiar cualquier dato de ese punto, es decir, tú puedes cambiar colocándote sobre la potencia, puedes indicar, pues los puntos de luz son halógenos de 150 vatios y en vez de una unidad tenemos 30 unidades y el número de horas igual. Se puede hacer tanto clicando en el más y el menos como colocándote encima y cambiando la potencia. Lo que hemos comentado antes, podemos cambiarlo todo aquí y aquí nos aparecen algunos que están por defecto y si no, pues podemos crear cualquier consumo que queramos. Pues una lavadora especial que consume mucho, pues, vatios. Como veis, podemos cambiarlo todo, la potencia, las horas de uso, todo, ¿vale? Lo que estaba diciendo Juan. Es totalmente configurable. Vale. Nos preguntaba Marcelino si hacemos algún cambio de paneles o inversor que no fuese correcto para la instalación, ¿qué sucede con el Bplanner? Si nos deja continuar. Ahí, cuando nos determina las opciones, nos determina todas las opciones válidas. Por ejemplo, en el caso de paneles, nos dice los paneles, los modelos que tenemos. En ese caso, si nos indica el 315 y queremos utilizar el 280, obviamente se puede utilizar y lo único que hace es cambiar el número de paneles necesarios. ¿Me actualiza? Eso es. Actualiza el número de paneles. Si cogemos el de 400 ahora mismo, nos va a bajar la cantidad de 40 que teníamos a 28. Ahí no hay ninguna opción a error, porque al final necesito 10 kilovatios, entre 400, pues me hacen falta 25 paneles, ¿no? Eso es. Luego, sin embargo, en el caso de los reguladores, inversores y demás, solo nos da opciones válidas. Es decir, no podemos elegir, por ejemplo, un regulador que no es capaz de funcionar con ese sistema porque el sistema no nos lo permite. Ya ha determinado cuáles son las opciones válidas. Ahí nos va a dar
si es un regulador 250-70, si son dos 150-70, depende un poco en cada caso. Pues yo tengo en stock el 150-70, entramos ahí, vamos a necesitar 3 reguladores. Yo tengo el 250-100, siempre nos va a dar opciones que sean perfectamente válidas, que no puede haber ningún error. Y en el caso, por ejemplo, de baterías, nos va a dar 2 opciones superiores o 2 opciones inferiores. Es decir, yo necesito, en este caso, tenemos aquí a la derecha, a la izquierda, en el recuadro de instalación, la capacidad que necesito son 5.450. Él me va a dar la opción que cumpla ese requisito. Si Sí, yo por algún motivo elijo una batería inferior, eso no significa que el sistema nos vaya a dar un error. Significa que vamos a tener menos autonomía, con lo cual, si nos permite hacerlo, si nos permite elegir una batería inferior o una superior, teniendo en cuenta que lo hemos hecho nosotros a voluntad y va a ser menos días de autonomía o más días de autonomía. Pero no nos va a dejar nunca seleccionar cosas o productos que sean erróneos. Si en el desarrollo del B-Planner hacemos algún dimensionado que excede las capacidades del sistema, si no tenemos productos para poder suministrar o no hay datos, nos va a decir que el sistema es muy grande o muy pequeño o que no hay productos y por lo tanto siempre nos va a dar error y no nos va a dejar continuar. Por ejemplo, ahora, mira, Juan en los cambios que hemos hecho no me he dado cuenta y lo había puesto sin cargador, ¿vale? Pues ¿qué está ocurriendo? Nos está diciendo, en la parte de inversor nos dice, no se ha encontrado un inversor disponible, consulte con Bornay. Esto es porque no hay inversores que sean solo inversores tan grandes, ¿vale? Entonces, y cuando yo pongo aquí que sí lo quiero con cargador, pues ya directamente me muestra los productos, ¿vale? O sea, es difícil que nos muestre o prácticamente imposible que nos muestre un producto que no está bien calculado para eso, pero vamos, que es una herramienta programada y al final se podría encontrar un pero vamos, en principio está hecho para que no haya ningún fallo. Correcto. Nos indicaban por aquí de que quería recordar que en las novedades del programa hablaba de sacar un esquema de la instalación con los paneles, series y paralelo. Hacer eso es bastante complicado. No tenemos o no nos da ese detalle a nivel esquema, pero sí la información que nos está marcando Vicente. Nos dice las placas en serie, que son 4 placas en serie y tenemos 7 grupos en paralelo. Lo que dice Juan, de hacer un dibujo, un esquema de cómo serían las placas, pues eso ya se podría llegar a hacer, pero eso complica muchísimo pues, toda la programación que hay detrás, que no es fácil. Pues hacer eso sería complicado. Se podría hacer, pero ya he dicho que no sería fácil. Pero con este dato de aquí, creemos que es más que suficiente, porque saber que son 4 placas en serie y van luego 7 grupos en paralelo, pues es más que suficiente. Correcto. Por último, y ya para ir terminando, bueno, nos volvían a preguntar el tema de hacer el presupuesto. Si quieres ir a esa parte y sí, vuelves a explicar cómo podemos hacer que aparezcan los precios y los datos. A ver, esto ya es el informe, no tengo que ir aquí, volver el informe completo. Vale, lo tenemos aquí. Bueno, aquí, si miráis en la parte de arriba a la izquierda, tenemos un botoncito que pone editar, ¿vale? Lo primero que dice aquí es que podemos cambiar el logo, ya lo hemos hecho, pero si vamos al presupuesto está más abajo. Vale, aquí, primero que nada, los datos del distribuidor, pues aquí se pueden poner los datos, ¿vale? Todos los datos del este. Y en la lista de materiales es donde podemos poner el presupuesto, que como ha dicho Juan es por unidad, ¿vale? Pues se van añadiendo aquí todos los campos, incluso se pueden añadir más campos, lo que hemos visto, con vuestras descripciones, vuestro modelo, referencia, lo que queráis, ¿vale? Y las condiciones, pues lo mismo aquí. Esto aparece por defecto, pero podéis incluso borrarlo y poner cualquier otra cosa que vosotros consideréis, ¿vale? No sé si con eso queda resuelto. ¿Hay alguna duda más sobre eso? Recuerda que, en fin, cualquiera de las ventanas que nos abre, datos de distribuidor, ahí podemos poner los datos de la empresa y bajo, en lo que son las condiciones, sí, podemos hacer también las modificaciones para que aparezca todo lo que queramos ahí reflejado. El número de cuenta, lo que queráis, direcciones, email, lo que queráis. Correcto. Una última pregunta y cerramos. ¿Elegimos la tensión de baterías? Esto lo hace automáticamente. Sí, pero como hemos visto, podemos forzar, vamos hacia atrás, podemos forzarle
o un tipo de batería. Por ejemplo, lo que pasa es que esta instalación que teníamos aquí era bastante grande, pero bueno, que sepáis que se puede forzar a un tipo de batería, una tensión de batería u otra, ¿vale? Por defecto lo saca en función de la potencia de la instalación, pero podemos cambiarlo, por ejemplo, a 24. Luego, cuando hacemos esto, lo recalcula. Lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer incluso aquí, ¿vale? Correcto. Ahí hay que tener en cuenta que el sistema lo calcula automáticamente teniendo en cuenta pues, las baterías más comunes y la intensidad, los amperios que van a circular por el cable. Como decía Vicente, esta instalación son 29 kilovatios. 29 kilovatios a 12 voltios, pues estamos hablando de una burrada de amperios. No sé, 29, 30 kilovatios. Entre 12, estaríamos hablando de 2.500 amperios. Eso no tiene ningún sentido. Claro. En función de esos parámetros es lo que el B-Planet selecciona 12, 24, 48 voltios. Claro. Aquí en este caso no nos da la opción porque es una instalación muy grande, como dice Juan. ¿Vale? Si hubiéramos seleccionado menos consumo, pues directamente sí que nos lo sacaría. ¿Vale? Pero que sepáis que la opción está aquí también. 12, 24, 48. ¿Vale? Muy bien, pues por nuestra parte eso es todo. Yo por mi parte simplemente decir eso, porque os invito a que lo trasteéis, que lo utilicéis, que es una herramienta muy potente y que veáis que es muy fácil, o sea, que veáis que es muy fácil y muy sencilla de utilizar. Vale, perdón, Juanme. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Como veis, la herramienta al final también es una herramienta viva que vamos siempre mejorando y metiendo mejoras una detrás de otra. Hoy hemos tomado 2 recomendaciones y un error que se van a corregir y por lo tanto trabajaremos sobre ella. Más cosas vendrán a continuación. Pensamos también incorporarla para herramienta para diseñar autoconsumo y poco más. Por parte de nosotros, como decíamos al inicio, finalizamos los ciclos de los webinars y supongo yo que a partir de la semana próxima recibiréis una comunicación con qué podemos hacer a partir de ahora, sobre todo para mantener el contacto, webinar personalizado, reunión a 2, 3 bandas para poder daros respuestas a consultas, dudas o aspectos técnicos. Y bueno, vamos a trabajar con este nuevo método para que mantengamos el contacto y podamos seguir no haciendo las visitas porque no nos lo permite la situación actual, pero sí como si estuviéramos ahí con vosotros. Carolina. Pues lo dicho, suscribir las palabras de Juan de Dios. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer organizar todos estos webinars para que podáis mejorar vuestra capacitación profesional y no dudéis que seguiremos utilizando este método para un montón de cuestiones porque realmente, pues bueno, la situación nos ha obligado a ver que también tenemos cosas muy útiles que podemos utilizar. Cuidaros mucho todos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.